¿Qué pasó, Chivo hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá con la información alrededor del rebaño sagrado que ya se encuentra en Phoenix, Arizona. Muy temprano este jueves el equipo viajó con destino a los Estados Unidos para enfrentar el sábado a las 9 de la noche hora del centro de México a las Águilas del América en un partido amistoso por esta pausa debido a la fecha FIFA, pero tiene 8 ausencias el rebaño sagrado de Gabriel Milito para encarar este compromiso. Vamos a revisar cómo están los planes de Gabriel Milito para encarar este partido amistoso y de cierta manera que le sirva al equipo para no perder ritmo futbolístico después de las 3 victorias consecutivas y prepararse para la reanudación de la Liga MX cuando Chivas reciba a los Cañoneros de Mazatlán. Vamos a revisar cómo está la convocatoria. También vamos a checar que el Real Oviedo de la Primera División de España corrió ya, echaron a Veljko Paunovic, al exentrenador del Guadalajara. 8 partidos duró la aventura de Pauno en la Primera División Española. Vamos a revisar los detalles y también vamos a checar la declaración de Javier El Vasco Aguirre en relación a uno de los elementos que ha destacado con Chivas en las últimas semanas, como lo es Armando La Hormiga González. Así que hay mucha información, quédense hasta el final y ya saben, recuerden suscribirse aquí al canal. Arrancamos con la planificación del Guadalajara para enfrentar al América este sábado en la cancha de los Cardinals de Arizona, 9 de la noche, hora del centro de México. El equipo de Gabriel Milito viajó muy temprano, por ahí de las 7 de la mañana, hacia Phoenix con 22 elementos considerados. Pero bueno, vamos a empezar a repasar las ausencias, que son 8 y que ya íbamos conociendo, ¿no? Por supuesto, el caso de los seleccionados que están con la mayor, el Tala Rangel y Luis Romo, pues están con la selección mexicana enfrentando o preparando el partido contra Colombia. Ahí son 2. Luego, los que están en la 20, Yael y Camberos. Ahí llevamos 4 bajas. Samir Inda, que si bien no forma parte regularmente del primer equipo, sí había sido considerado en últimas semanas, pero él está con la sub-18, entonces Samir Inda tampoco va, ahí son 5. Y los 3 que vienen recuperándose de lesión, el Piojo Alvarado, Eric Gutiérrez y Alan Mozo, se quedaron en Guadalajara para continuar estos procesos. Llama la atención del Piojo Alvarado, que ya ha venido trabajando con regularidad al parejo de los demás. Sin embargo, al ser un amistoso, prefieren guardarse al Piojo para que pudiera estar de regreso contra el Mazatlán, después de que ha ido avanzando en este tema del tobillo derecho. Gutiérrez, que también ya está muy cercano a poder regresar, prefieren mantenerlo, y Mozo todavía le faltan un par de semanas, así que ahí están las 8 bajas que tiene Chivas. Pero ¿quiénes sí van? ¿Quiénes podrán formar parte de este partido contra el América? Ahí les va la convocatoria completa de 22 elementos. Oscar Wally en la portería, está Robinho Romero, que también es un guardameta, el Tiva Sepúlveda, Miki Tapias, Diego Campillo, Luis Olivas, el Cotorro González, José Castillo, Miguel Gómez, Omar Gobea, Dani Aguirre, El Oso González. Una de las novedades es Raúl Martínez Amezcua, de 19 años, un mediocampista ofensivo de la cantera de la sub-21 que recibe la oportunidad. Richard Ledesma, Efraín Álvarez, el Cone Brizuela, Maximiliano Bustos, que es otra de las novedades, un carrilero que se desempeña como lateral, de 20 años, que también está recibiendo esta oportunidad de ir con el primer equipo. Vaquero Cowell, Pulido, Chicharito, Hormiga y Teun Will, que ya veremos cuál es el 11 que presenta Gabriel Milito. Todavía Guadalajara tendrá entrenamiento este viernes en las instalaciones del Phoenix Rising. Entonces Chivas preparando este partido amistoso y veremos cómo lo prepara Gabriel Milito ya para enfrentar el sábado al América, muchachos. Y ahora nos vamos con este asunto de Veljko Paunovic. El Real Oviedo sorpresivamente este día anunció la salida de Veljko Paunovic, el exentrenador del Guadalajara, que estaba con este equipo de la Primera División de España, que consiguió el ascenso con el Oviedo y que se quedó para poder dirigir en la máxima categoría del fútbol ibérico. Los resultados realmente no se le estaban dando, pero tampoco es como que el Real Oviedo tuviera el plantel como para pensar en pelear la Champions League o la Europa League o la Conference League, ¿verdad? Yo no sé si la dirigencia
del Oviedo tenía en mente que el equipo estuviera en media tabla con el plantel que tienen. Estaba checando en Transfer Market, el Real Oviedo es el plantel más modesto de la primera división española y Paunovic los tenía en la posición 17 de la general con 6 unidades, 2 victorias, 0 empates, 6 derrotas, pero estaba fuera de la zona de descenso y apenas van 8 jornadas y el Oviedo ya había enfrentado al Barcelona, al Real Madrid, al Villarreal, por ejemplo. La gota que derramó el vaso fue perder en casa con el Levante, pero el Oviedo de Paunovic le había ganado al Valencia, le había ganado a la Real Sociedad. Entonces, pues ahí iba, ¿no? O sea, tampoco yo creo que nadie se imaginaba o se esperaba que el Oviedo fuera de los protagonistas de la Liga Española, pero bueno, la dirigencia del Oviedo no tomó en cuenta el pasado, ¿no? Que los ascendió Pauno en la recta final de la temporada pasada en la segunda división de España, logró el ascenso de forma dramática, pero también histórica, después de 24 años que el equipo no estaba en la máxima categoría, y en la primera mediocrisis que enfrenta el equipo, echaron a Paunovic, así que ahí está esa decisión. Trajeron ahora a Luis Carrión de director técnico, que es un entrenador que ya había estado en el Oviedo en la segunda división, que no logró ascenderlos, que incluso cuando le ofrecieron renovar, prefirió irse a Las Palmas a dirigir en la máxima categoría y ahora le dan la posibilidad de regresar. Entonces a mí me parece honestamente injustísimo lo que hicieron con Paunovic en el Oviedo, que ya lo terminaron por echar del equipo después de haberlos ascendido a la máxima categoría. Y en el asunto de preguntarles y que lo escriban ahí en los comentarios, mi mayor deseo, por supuesto, es que Gabriel Milito se consagre y se consolide como uno de los mejores entrenadores en la historia del Guadalajara, la verdad, ojalá que así sea, porque eso significará que consiguió los objetivos, que consiguió títulos y que ojalá sea como un Alex Ferguson para Chivas, ¿no? Que dure décadas, si quieren, Gabriel Milito al frente del Guadalajara. Pero en caso de que de pronto las cosas no funcionaran, ustedes en un futuro le darían la posibilidad a Paunovic de regresar al Guadalajara, de que tuviera una segunda etapa con Chivas. A mí me parece que es un entrenador que hizo bien las cosas con el rebaño, que sí, evidentemente tuvo sus asuntos ahí con elementos que de pronto las indisciplinas le causaron problemas al interior, como fue el caso de lo que pasó con el Chicote Calderón, con Raúl Martínez, con Alexis Vega, en fin, pero creo que la verdad el trabajo de Paunovic con Chivas el año que estuvo fue muy bueno. Evidentemente siempre estará ese estigma de lo que ocurrió en la final contra Tigres, pero me parece que el trabajo de Pauno con Guadalajara fue bueno y veremos el futuro a ver qué depara para Paunovic y su cuerpo técnico. Por lo pronto, bueno, pues ya está fuera del Oviedo y nos quedamos con las ganas de ver el duelo de Matías Almeida contra Veljko Paunovic. Ya no lo vimos en la primera división de España, no alcanzó a llegar Pauno a ese compromiso. Muchachos, finalmente vamos a revisar las declaraciones que dio Javier El Vasco Aguirre. Tuvo una entrevista con Rubén Omar Romano y con Félix Fernández y ahí le preguntaron sobre la Hormiga González, uno de los delanteros en el fútbol mexicano que ha llamado la atención en las últimas semanas, que tiene 6 anotaciones en la Liga MX y que ya había sido llevado por el Vasco Aguirre a uno de los microciclos, pero no formó parte de esta convocatoria para enfrentar a Colombia y a Ecuador. ¿Qué fue lo que dijo el Vasco Aguirre del delantero del Rebaño Sagrado? Aquí lo escuchamos. ¿Qué posibilidad podría tener ahí la Hormiga González? Que claro, anda muy bien. La Hormiga anda bien, lo traje. Sí, para verlo al claro microciclo. que lo traje. El microciclo, que son fundamentales. Claro que sí, entonces lo traje y muy bien el chavo, pues, lo conozco como desde que nació el sinvergüenza. A su papá lo conoce desde que nació. También Su papá fue jugador mío. Y compañero mío. Y fue compañero, sí. Y entonces y lo traje al chavo y como decía Milito el otro día acertadamente, hay que llevarlo. Es un chavo que hay que llevarlo. Pero también es un chavo diferente, ¿no? Sí, claro. O sea, en su cuidado, en su profesionalismo. Sí, diferente. No, lo tuve aquí 3 o 4 días, fantástico. Y tiene gol, y va muy bien. Y oye, yo no le cierro las puertas a nadie. No, ya claro. te dije, ni por edades, ni por nada. Bueno, pues ahí tienen las declaraciones del Vasco Aguirre. Ojalá que la Hormiga González se mantenga trabajando como hormiga, literalmente. Calladito, ahí va haciendo sus goles, generando oportunidades, siendo cada vez más importante en el esquema de Chivas, que se consolide y que tarde o temprano llegará esa oportunidad en la selección mayor. Ojalá que se le pudiera dar, a lo mejor en la fecha FIFA
de noviembre para empezar a generar cierto ruido de cara a las últimas oportunidades que habrá de subirse a la lista de la Copa del Mundo. Muchachos, les mando un fuerte abrazo por lo pronto de la información que tenemos. Cualquier novedad nos volvemos a conectar.